Ábrase la sesión. Señores claustrales, sentaos y cubríos. Se inicia el acto. El señor secretario general leerá el acuerdo de la universidad por el que se otorga el título de doctor honoris causa a don Santiago Grisolía García. Acuerdo del Consejo de Gobierno otorgando la condición de doctor honoris causa de la Universidad de Valladolid. El Consejo de Gobierno de esta universidad, en sesión celebrada el día 3 de julio de 2007, acordó, a propuesta de la Facultad de Medicina, nombrar doctor honoris causa al excelentísimo señor don Santiago Grisolía García, por sus relevantes méritos en el campo de la bioquímica y, en particular, por sus trabajos en el metabolismo del nitrógeno, ciclo de la urea, metabolismo de las pirimidinas, materias en las que es una de las máximas autoridades científicas que existen en el mundo. Y para que conste, y a los efectos oportunos, extiendo la presente acta y con el sello de esta universidad en Valladolid a 7 de febrero de 2008. El señor decano de la Facultad de Medicina y el secretario general se servirán ir a recoger y acompañar a este claustro al excelentísimo señor don Santiago Grisolía García. Amen.
El padrino del doctorando, doctor don Tomás Girvés Juan, tiene la palabra. Excelentísimo señor rector magnífico, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, miembros del claustro, profesores, universitarios, personal de administración y servicios, estudiantes, señoras y señores. En primer lugar, he de agradecer a la Universidad de Valladolid, universidad varias veces centenaria, el honor que me otorga al exponer los méritos de don Santiago Grisolía García, personalidad científica excepcional cuyas aportaciones han dejado una huella profunda en el conocimiento. Santiago Grisolía, valenciano nacido en 1923, es un viajero que conserva sus raíces en su tierra. Cursó sus estudios de medicina entre Madrid y Valencia. En la Facultad de Medicina de Madrid cursa sus primeros años de universidad y es ya en la Universidad de Valencia en donde se licencia como médico. Su primer maestro universitario fue don José García Blanco, catedrático de Fisiología y Bioquímica, excelente profesor, quien despertó en Grisolía una fuerte inquietud e inclinación por la bioquímica. Esta motivación, que fue creciendo a lo largo de los años, le llevó inevitablemente al mundo de la investigación en el que se asentó ya para siempre. Animado por un espíritu inquieto, Grisolía se planteó iniciarse en la investigación bioquímica en el extranjero, habida cuenta del lamentable panorama español y europeo, resultado de terribles guerras. En 1945, el profesor Grisolía solicitó y obtuvo una de las escasísimas becas del gobierno español para estudiar en el extranjero, concretamente en los Estados Unidos. Eran momentos en los que salir al extranjero era sospechoso. Solo, algo despistado y con ansias de contribuir con su esfuerzo al avance de la ciencia en ese país, el país de las oportunidades, allí llegó Grisolía con 22 años. Los Estados Unidos eran en ese momento un cosmos en ebullición, con disciplinas científicas nuevas que se abrían paso con contundencia y a una velocidad de vértigo, entre ellas la bioquímica y la biología molecular. Los inicios de Grisolía como investigador. En los Estados Unidos, don Santiago Grisolía contacta con el profesor Lorente Denó, que fue discípulo de don Santiago Ramón y Cajal. El profesor Denó le presenta al joven pero ya excelente bioquímico Severo Ochoa, que había llegado hacía poco a la Universidad de Nueva York. La sintonía fue muy buena ya desde el principio y, como resultado, Grisolía inició su carrera investigadora en enero de 1946 como discípulo de Ochoa. La relación de amistad que se creó duró hasta el fallecimiento de don Severo y, gracias a dicha amistad y a la exquisita sensibilidad y visión de don Santiago, pudo crearse el Museo Ochoa, en el que se recogen los documentos de sus premios, honores, diplomas y medallas, así como sus cosas personales, en especial su correspondencia y sus notas de laboratorio. El ambiente que se respiraba en el laboratorio de Ochoa era electrizante y no podía ser más motivador. Grisolía fue compañero nada menos que de Arthur Kornberg, discípulo de Ochoa, que fue galardonado con el premio Nobel junto con su maestro y Alan Meller. En sus inicios en la Universidad de Nueva York, Ochoa no tenía ni despacho ni laboratorio propio, por lo que pueden ustedes imaginarse cómo estaría el joven Grisolía. A usted, profesor, le tocó heredar la mesa que había pertenecido a Stanley Benedict, ¿recuerda? Los que se han trasladado mucho reconocen y saben por experiencia propia las dificultades de espacios y medios que se derivan de los traslados y que convierten los inicios de la actividad investigadora en una auténtica batalla muy difícil de ganar. Estas influencias positivas sobre Grisolía empiezan a materializarse pronto. A instancias de Severo Ochoa, Grisolía se traslada a la Universidad de Chicago para iniciarse en la tecnología de los marcadores isotópicos radiactivos, que tanta importancia estaban adquiriendo en la investigación bioquímica en ese momento, en particular el carbono 14. Grisolía fue capaz de demostrar la hipótesis de Ochoa de que los tejidos vegetales podrían fijar anhídrido carbónico, el conocido CO2, y para ello utilizó CO2 marcado con carbono 14. A todo esto, Grisolía no era todavía doctor. Por ello, en paralelo a la actividad investigadora, fue completando su tesis doctoral, que leería y defendería posteriormente en España con un tribunal presidido nada menos que por don Carlos Jiménez Díaz. Grisolía y el ciclo de la urea. La experiencia de Grisolía como enzimólogo le empujó a posiciones protagonistas en el mundo científico que le permitieron ser contratado por la Universidad de Wisconsin en 1948 como profesor asistente del profesor Philip Cohen.
Durante los 6 años siguientes trabajó intensamente sobre las reacciones enzimáticas que conforman el ciclo de la urea. Esta etapa de trabajo de Grisolía es extraordinaria y sus aportaciones se estudian en los libros de texto de bioquímica. La propuesta teórica inicial del ciclo de la urea, realizada por ese genio de la ciencia biológica que fue Sir Hans Krebs, se fue completando con una serie de reacciones clave en las que participan enzimas que la pericia de Grisolía permitió aislar y estudiar. Los hitos de estos estudios fueron varios. En primer lugar, la demostración de que la citrulina es un eslabón esencial del ciclo de la urea. En segundo lugar, la demostración de que la biosíntesis de la citrulina es regulada alostéricamente por el ácido N-acetilglutámico. En tercer lugar, la demostración de que la fijación de CO2 es previa a la biosíntesis de citrulina. En cuarto lugar, la biosíntesis y el papel regulador del carbamilfosfato. Para poder realizar todo este ingente trabajo tuvo que aislar y estudiar todos los enzimas relacionados que catalizan estas reacciones. De esta época viene su interés por el amonio y los mecanismos de su eliminación, así como las aplicaciones biomédicas a la investigación de la bioquímica básica. Grisolía en la Universidad de Kansas. En 1954, Grisolía se incorporó a la Universidad de Kansas como profesor asociado de Medicina Interna y Bioquímica. En el 59 fue nombrado catedrático y al constituirse el Departamento de Bioquímica, en 1962 fue nombrado director del mismo. 12 años después se le nombró profesor distinguido. En dicha universidad, Grisolía continuó con sus investigaciones sobre el ciclo de la urea. Allí descubrió el metabolismo degradativo de las pirimidinas, constituyentes del ácido desoxirribonucleico, conocido ADN, y aisló todos los enzimas implicados. En este periodo aisló también las fosfolglicerolmutasas que participan en la glicolisis y aclaró el control enzimático de la liberación de oxígeno de la hemoglobina, así como la síntesis de carbamilfosfato mediante adenosintrifosfato. En esta fecunda etapa, el profesor Grisolía aisló más de 20 enzimas y logró cristalizar 4, entre ellas la acetilfosfato-fosfatasa, una enzima notable. La labor de Grisolía como enzimólogo se completó con su visión conceptual innovadora de la plasticidad de los enzimas en respuesta al medio ambiente, como expuso en su clásica revisión titulada The Catalytic Environment and its Biological Implications, publicada en la revista Physiological Reviews en octubre de 1964. Su estancia en el Departamento de Bioquímica de la Universidad de Kansas ha sido además de una enorme utilidad para el desarrollo de la ciencia española, por cuanto en su laboratorio han trabajado y se han formado muchos bioquímicos españoles. Para reflejar el impacto que el profesor Grisolía ejerció en el mundo científico, baste decir que cuando se jubiló en 1974, un grupo de amigos presentaron la propuesta para su nombramiento como profesor distinguido de la Universidad de Kansas. Pues bien, dicha propuesta fue apoyada mediante cartas individuales por 15 premios Nobel con nombres tan importantes como Ernst Chain, Carl Corey, Severo Ochoa, Arthur Kornberg, Louis Leloir, Jacques Monod, entre otros, y por 33 miembros de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, y por otros muchos profesores extranjeros de gran prestigio. Grisolía de nuevo en España. Grisolía vuelve a España en 1976 y se instala de nuevo en Valencia. Allí continúa su actividad investigadora y divulgadora en el Instituto de Investigaciones Citológicas, entidad sostenida por la Caja de Ahorros de Valencia. En este instituto, con un grupo de colaboradores de gran valía, prosigue con sus trabajos sobre el ciclo de la urea y las enzimas que en él intervienen, incluyendo la carbamilfosfato sintetasa, enzima clave del ciclo que permite la carboxilación del amonio y su detoxificación. Aborda además otros temas entre los que cabe destacar el estudio de las bases moleculares de la patología hepática, la prevención de la intoxicación amoniacal, el metabolismo proteínico, el transporte de proteínas, las bases moleculares del envejecimiento, el desarrollo de sondas del ADN, el control de diferenciación celular y su incidencia en la proliferación tumoral. Además, los efectos tóxicos inducidos por el consumo crónico de alcohol y los mecanismos de acción de tóxicos de proyección en la medicina medioambiental y en el diseño de nuevos fármacos. Unas pinceladas sobre el currículum vitae de Santiago Grisolía. El currículo científico de don Santiago es impresionante, imposible de resumir. Con cerca de 500 publicaciones científicas en revistas internacionales y libros y más de 200 comunicaciones a congresos científicos, lo más destacable es la calidad de las mismas, así como sus aportaciones al conocimiento del metabolismo celular. Doctor honoris causa por numerosas universidades españolas y extranjeras, en Castilla y León lo es por las universidades de León y Salamanca. Posee las grandes cruces de Alfonso X el Sabio,
de Sanidad y al Mérito Civil. Fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1990. Posee además numerosas distinciones de todo tipo, nacionales e internacionales. Es consejero científico de diversas fundaciones y entidades y además es asesor y editor de diversas revistas y libros y miembro honorífico de numerosas sociedades científicas y academias. Grisolía, Grisolía, la divulgación científica y el entorno social. Quizás una de las facetas más destacables del profesor Grisolía en sus últimos tiempos en España es su enorme capacidad como divulgador de la ciencia y el pensamiento. En las 2 últimas décadas, don Santiago ha venido publicando numerosos artículos en prensa escrita, de los que cabe destacar sus terceras de ABC. Estas terceras, reunidas y publicadas con el título Vivir para la ciencia, son un destilado de inteligencia. En dichos artículos, fruto de su fina y exquisita sensibilidad, se encuentran las claves para comprender la actualidad y el futuro al que caminamos. Cuenta el profesor Grisolía en una de sus terceras de ABC una anécdota reveladora de la enorme importancia que adquiere la sensibilización social a la ciencia. Hace 35 años, Letty McIlvaine, adinerada señora de Kansas, estaba muy enferma y le preguntó a su médico, Sam Roberts, qué podía hacer la medicina por ella. Su médico le contestó sinceramente, por ti nada, pero tú puedes hacer que la medicina del futuro lo haga por los demás. Deja tu fortuna para la investigación biomédica. Y siguiendo su consejo, creó un laboratorio de investigación que pasó a dirigir el profesor Grisolía y dejó unos fondos que apoyaron a gran número de investigadores. El mismo médico, Sam Roberts, presentó a don Santiago al presidente Truman, quien le trató con gran amabilidad y se alegró de que se hubiese nacionalizado en los Estados Unidos. Es muy posible que el profesor Grisolía aprendiese entonces la gran importancia que tiene la influencia social en el desarrollo de la ciencia. 2 ejemplos muy importantes y muy notables de la influencia positiva del profesor Grisolía sobre el entorno social son la Fundación de Estudios Avanzados de la Comunidad Valenciana y la Fundación Premios Jaime I, iniciativas ambas que preside con extraordinario acierto. Su labor como presidente ejecutivo de los premios Rey Jaime I es encomiable y ha permitido elevar el prestigio de estos premios a una gran altura, gracias a que en sus jurados participan profesores de la máxima categoría, entre ellos varios premios Nobel. Un aspecto importantísimo que se entronca con esta labor de difusión de la ciencia ha sido su presidencia del Comité de Coordinación Científica de la UNESCO para el proyecto Genoma Humano entre 1988 y 2000. Su actividad al frente de dicho comité ayudó a despertar el interés y el conocimiento sobre el genoma humano a nivel internacional. Grisolía y Francis Thompson. He querido dejar para el final, no por razón de importancia, sino como colofón al laudatio del profesor Grisolía, un breve comentario sobre su esposa, Frances Thompson. Frances Thompson ha desempeñado su papel central en la carrera, obra e influencia de don Santiago. Es muy frecuente el que los cónyuges de las personalidades relevantes pasen más o menos desapercibidas. Este no es el caso de Frances Thompson. De compañera de laboratorio a compañera de viaje de la vida, Frances Thompson se dedicó, además del laboratorio, a la ingente tarea de construir y mantener el Museo Ochoa en la ciudad de Valencia. Es admirable su actitud desinteresada y su entusiasmo para clasificar la documentación y ordenar los recuerdos del profesor Ochoa, sobre el que la Universidad de Valladolid ha tenido la oportunidad de organizar una interesantísima exposición hace muy poco. Querido don Santiago, las personas que formamos la Universidad de Valladolid nos sentimos honradas y orgullosas de que se incorpore usted a nuestro claustro de doctores. Le felicitamos y nos felicitamos por ello y le deseamos todo lo mejor. Y por todo lo expuesto, solicito se proceda a investir al excelentísimo señor doctor don Santiago Grisolía García con el grado doctor honoris causa por esta universidad. He dicho. Se va a proceder a la investidura solemne como doctor honoris causa del excelentísimo señor don Santiago Grisolía García. Acercaos por el claustro de la Universidad de Valladolid, a propuesta de la Facultad de Medicina y en testimonio de reconocimiento de vuestros relevantes méritos,
habéis sido nombrado doctor honoris causa, en virtud de la autoridad que me está conferida por las leyes del reino. Os entrego dicho título y se os impone como símbolo el birrete laureado, venerado distintivo del alto magisterio español. Llevadlo sobre vuestra cabeza como la corona de vuestros estudios y merecimientos. Vuestro padrino os entregará los demás atributos de dicho nombramiento. Recibid el premio de la ciencia que os cumple cultivar y difundir con el fin de que sea para vosotros significación de que, por grande que sea vuestro ingenio, debéis rendir reverencia y culto a quienes fueran vuestros predecesores. Recibid el anillo que en la antigüedad se entregaba en esta venerada ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Recibid finalmente los guantes blancos, símbolo de la fuerza que deben conservar vuestras manos y signo también de vuestra alta categoría. Invito al nuevo doctor honoris causa a prestar juramento. Yo, Santiago Grisolía García, juro procurar y defender el honor, la referencia, el provecho, la libertad y la excelencia de esta alma universidad con todas mis fuerzas mientras viva. También juro cuidar de cualquier otro modo, pública o privadamente, el honor y la conveniencia de dicha universidad, así como de sus doctores y maestros, presentes, ausentes y futuros en todas partes, ya pertenezcan en esta universidad y ya en cualquier otro lugar, y aun elevando a cualquier dignidad por alta que fuere. Cumpliré con el mayor ahínco y empeño todos y cada uno de estos extremos y, en caso de que fuera requerido, prodigaré a todos ellos con todas mis fuerzas, favor, auxilio, patronicio y consejo. Os admito e incorporo al claustro de doctores de la Universidad de Valladolid con todos los honores y privilegios de que puedan gozar los demás doctores de dicha universidad, y en señal de la paz y cordialidad que debéis ejercer vuestro ministerio científico, os abrazo y ruego abracéis a los doctores del claustro universitario aquí presentes. El doctor don Santiago Grisolía García tiene la palabra para pronunciar el discurso de incorporación a este claustro. Excelentísimo señor rector magnífico, excelentísimas ilustres autoridades, miembros del claustro, profesores, universitarios, personal de administración y servicios, estudiantes, señoras y señores. En primer lugar, he de agradecer a la Universidad de Valladolid, universidad varias veces centenarias, el honor que me otorga de exponer los méritos... Perdón, estaba el discurso de mi padrino. Para mí es un gran honor el que se me haya concedido este honoris causa por esta vieja universidad, por muchas razones. En primer lugar, porque es el mayor honor que puede conceder la universidad. En segundo lugar,
porque muchos de mis antecesores con este grado han sido personas a las que he admirado muchísimo, incluyendo y empezando por don Severo Ochoa. También he tenido miembros que han sido jurados de los premios Jaime I, como Prigogine, o personas que me han ayudado enormemente y ayudaron también a la nación para conocer el aspecto más importante del proyecto Genoma Humano cuando era desconocido, a mi admirado don José Ángel Sánchez Asién. También, ahora lo tengo escrito, de todas formas me lo sabía bastante de memoria, pero por si acaso voy a leerlo. Yo quería también agradecer, además de su rector, a don Evaristo Abril Domingo, el Departamento de Bioquímica también, y a mi padrino, el profesor Tomás Girbes, por esta distinción. Yo decía que esta distinguida universidad inició sus andanzas con el traslado del Estudio General de Palencia, considerada como la primera universidad de España y una de las primeras del mundo, y un campus que hoy es parte importante de ella. La Universidad de Valladolid, que es por lo tanto una de las más antiguas universidades europeas, ha continuado desde el siglo XIII su labor investigadora y docente y ha mantenido su presencia internacional, por lo cual me place enormemente recibir la mayor distinción que puede dar la universidad, que es este doctor honoris causa. Pero además, entre mis predecesores en recibir este honor se encuentran personas que me son o han sido muy queridos, entre ellas algunos jurados de los premios Rey Jaime I, como he indicado anteriormente, el malogrado Prigogine, y también algunos ganadores de dicho premio y hasta compañeros de estudios en la facultad, como el profesor Amadeo Schuller, amigos, como he indicado anteriormente, mi profundo respeto y admiración a don José Ángel Sánchez Asién, con el cual fuimos capaces de difundir la idea del genoma humano en España, don Francisco Grande Combián, un amigo íntimo de muchos años, y especialmente, como he dicho al principio, mi maestro, el profesor Severo Ochoa. Precisamente hace 20 años, desde que se otorgara a don Severo esta distinción, en la que seguramente se reconocía no solamente su labor y su cariño por la universidad, y especialmente por su distinguido amigo y alumno de esta Facultad de Medicina, de esta ilustre universidad, don Pío del Río Ortega. También hace 20 años que se crearon los premios Rey Jaime I, y uno de sus distinguidos premiados es el profesor Carlos Belmonte, que fue durante muchos años catedrático de Fisiología en esta universidad y ahora enseña, afortunadamente para nosotros, en la Comunidad Valenciana. Como quizás ustedes sepan, don Severo, cuando era estudiante del segundo curso de Medicina, trabajó en un laboratorio que organizó el más tarde presidente del Gobierno republicano y entonces catedrático de Fisiología, el profesor Juan Negrín, en la residencia de estudiantes. Y como contaba don Severo en el libro editado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, El Maestro y yo, en que se recogen artículos de don Pío del Río Ortega, Ramón y Cajal y otros científicos, el joven Ochoa y varios amigos estuvieron a punto de pedir a don Pío que les admitiese en su laboratorio, también localizado en la residencia de estudiantes. En dicho laboratorio se inició la gran labor científica de don Pío, guiado enteramente por su maestro, el catedrático de esta universidad, don Leopoldo López García, quien fue discípulo del maestre de San Juan y de Rambier. Don Pío se pasaba todo el día en el laboratorio, lo que no era frecuente por entonces, pues había muy poco interés en la investigación. Afortunadamente, don Leopoldo recomendó a don Pío que fuese a trabajar con Cajal, pero como agradecido alumno, recordando a don Leopoldo, dice don Pío, y son palabras suyas, además de iniciarme en las técnicas de colaboración y también más empleadas en la histología, con las que aprendí a deletrear en los tejidos y gocé de no pocas emociones. Como valenciano recuerdo que un punto poco conocido es que gran parte del material científico
Don Pío lo trajo a Valencia a principios de la Guerra Civil uno de sus amigos, Nicolás Gómez del Moral, para protegerlo de su posible destrucción. Recuerden ustedes que Valencia en aquella época fue capital de la República y precisamente la ministra de Sanidad insistió en que viniese don Pío a Valencia, pero él decidió, y con muy buen criterio, marchar, como ustedes saben, al extranjero. Como es sabido, don Pío ejerció la medicina en Portillo durante 2 años, lo que me recuerda un aspecto que creo que es muy importante y que oí por primera vez al doctor Abraham White, a quien quizás algunos de ustedes recordarán. El doctor White era un cardiólogo muy famoso y rimbombante que, por ejemplo, realizó el primer electrocardiograma a una ballena, pero también un gran médico que cuidó, entre otros, del presidente Eisenhower cuando éste tuvo un ataque de corazón. Él decía que la vida, sobre todo la vida profesional, está hecha de casualidades. Y yo creo que verdaderamente es el ejemplo al que me quería referir y comentar con todos ustedes y que creo que ha guiado mi vida profesional, como sucedió con la de don Pío. Así, en realidad, mi interés por la medicina y por la ciencia empezó de forma accidental. A principios de la Guerra Civil completé lo que me daba del bachillerato, me quedaban un par de asignaturas y empecé a trabajar porque mi padre tenía un amigo, el doctor Cuerda, que estaba en un hospital y para que no perdiese el tiempo, mi padre pensó que me ocupase de algo y le propuse que yo fuese con él como ayudante. Así empezó mi vida en hospitales. En realidad vi más heridos y enfermos antes de empezar la carrera de medicina que después. Empecé a trabajar a los 14 años en un hospital controlado por la CNT y la FAI, donde vi por primera vez la crueldad de la guerra. Así como primeras muestras recibimos un gran contingente de heridos procedentes de la batalla de Guadalajara en marzo del 37. Como consecuencia de ello, empezó en cierta forma mi interés por la medicina, estimulado por el doctor Cuerda, a pesar de ser una cirugía y medicina primitivas, sobre todo por los medios a nuestra disposición, comparados con las posibilidades actuales. Quiero así insistir en el enorme desarrollo de una medicina que en 60 años, los más de 60 años que yo he tenido relación con ella, ha pasado de ser una medicina diagnóstica y paliativa, cuyas únicas posibilidades eran naturalmente pues, el cuidar más o menos a las personas, y había muy pocos productos en aquella época, sulfamidas, etcétera, empezaron a aparecer muchos años después. Decía el premio Nobel argentino Bernard Dusay que un país que no tenga capacidad científica aboca al desaire. Por eso es muy importante el desarrollo de la ciencia en España, a la que desgraciadamente no se ha dado suficiente interés y ayuda durante muchos años, pero que por ahora por fin empezamos a despuntar con brío y vigor. Aún así, España está casi en el vagón de cola de la Comunidad Europea y es necesario aumentar cuantitativamente y cualitativamente la investigación, no solo desde el punto de vista del aumento de recursos que son necesarios, lo que incluye puestos de trabajo, sino sobre todo el conseguir, como decía don Severo Ochoa, un clima científico adecuado que desgraciadamente España no posee. Quería decirles también que algo interesante, volviendo otra vez a la época de don Severo, que don Severo coincidió en Oxford durante 2 años con don Pío con motivo de sus exilios, ambos de la Guerra Civil. Y quiero recordar una preciosa anécdota que don Severo me contó, como don Pío le leía parte de las notas o parte de ellas para el libro El maestro y yo, que aunque incompleto, después se publicó, y me decía don Severo que él en algunas ocasiones, y con todo su respeto a don Pío, se impacientaba, y son palabras textuales. Don Pío era ya muy famoso y yo no, y yo necesitaba más tiempo para mi trabajo.
Finalmente, el libro fue publicado, gracias a la intercesión de don Severo, por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el 86, en el 1966. Es un texto de gran interés. Afortunadamente, yo tengo un ejemplar dedicado por don Severo y que lo leo con frecuencia. Desde luego, les recomiendo a quienes no hayan tenido la fortuna de tenerlo, que se hagan con él. En los últimos años, la filosofía de la evolución ha creado nuevos horizontes, dado el avance de la biología, que ha servido para algunos filósofos como una forma de escapar de los aspectos mecánicos impuestos por la física. Así decía Carl Sagan: hemos creado una civilización global en la que la mayoría de los elementos cruciales dependen de la ciencia y la tecnología. También hemos subdividido y especializado los centros de cultura de tal modo que casi nadie entiende la ciencia y la tecnología. Eso es una prescripción para el desastre. Podríamos mantenernos así por un periodo, pero más pronto o más tarde la mezcla de ignorancia y poder explotará en nuestras caras. La sociedad de hoy requiere una población científica y tecnológica preparada, cada vez más. Sabemos que cada vez más un gran número de empleos de gran importancia dependen del conocimiento tecnológico. Ello es especialmente importante ahora en que el proyecto Genoma Humano se ha extendido y la genética a otros organismos. Así pues, la existencia de la moderna genética y su extensión al mundo vegetal, es decir, la verdadera revolución genética, es en gran parte la biotecnología aplicada a la agricultura, la que tendrá un gran impacto en los próximos años. Recordemos que en la actualidad las reservas de comida en el mundo, debido a un aumento de la demanda y declive de la productividad, y además que aumenta la población, como ustedes saben, 100 millones de personas por año, es de unos 25 a 30 días, la más baja desde el principio de la Revolución Verde. Actualmente, y cada vez más, el 35% de las semillas se utiliza para alimentar a los animales, lo que supone un gran gasto energético. Y ahora más, hay el gran peligro en la conversión masiva de cereales en productos bioenergéticos. En definitiva, y como bioquímico que empezó en la época cuando los medios de investigación eran tan pobres como indica don Pío, me alegra ver cómo estos han mejorado notablemente y espero que sigan mejorando, porque en la actualidad hay un plantel de jóvenes científicos como no hemos tenido nunca. Muestra del profundo afecto de don Severo por don Pío es el que, con ocasión de este doctorado honoris causa que recibió aquí hace ya 20 años, visitó la tumba en el Panteón de Hombres Ilustres de Valladolid, creo que acompañado por Paco Grande, y luego los dos fueron a Portillo para visitar su magnífico castillo, que ya don Pío donó a esta universidad en su testamento, que también hizo en Inglaterra y del cual fue testigo don Severo. Afortunadamente, este histórico castillo no está es muy interesante, pero no está en tan buen estado como yo esperaba. Me ha impresionado muchísimo porque yo fui ayer a visitarlo con mi padrino y aprovecho la ocasión para rogarles que encuentren medios para posiblemente celebrar actos universitarios en él, ya que es de ustedes. Quisiera también recordándoles que aunque el libro El origen de las especies fue publicado en el 1859, la idea de la evolución fue formulada prácticamente al mismo tiempo por Wallace y Darwin, y fueron presentadas a la vez en una reunión de la Sociedad Linneana en Londres en el 1958, en la que Darwin reconoció que Wallace era codescubridor de la teoría. La evolución, que para Darwin era solo una teoría científica, se ha convertido en una filosofía y lección real, ya que la biología y la evolución lo que enseña es que el cambio continuo debe ocurrir en todas las cosas, como claramente evoluciona esta universidad, y así lo ha hecho durante siglos. Se me ocurre que como en este año 2008, y el siguiente, el 2009, se celebrará el 150 aniversario de la presentación en Londres de la teoría de la evolución, esta gran universidad y distinguido claustro podría conmemorarlo y posiblemente quizás en el Castillo de Portillo. Finalmente, quiero dedicar unas palabras a uno de mis antiguos amigos, Ernesto Sánchez Villares, que fue profesor de pediatría en esta distinguida universidad.
y especialmente a mi padrino, el profesor Gilbert, hombre de brillante trayectoria profesional, llena de reconocimientos que no voy a cubrir porque ustedes lo conocen mejor que yo. Pero sobre todo quiero destacar con adicional alegría el hecho de que también, como yo, es valenciana. Gracias a todos ustedes por su afecto, su atención y cariño. He dicho. Queridos excelentísimos rectores magníficos de la universidad, excelentísimo doctor Sánchez Aseaín, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, compañeros, señoras y señores, representa para mí una profunda satisfacción hallarme aquí en este excepcional entorno que nos proporciona el Paraninfo de la universidad, para dar mi más sincera bienvenida al recién nombrado doctor honoris causa y a todos quienes con su presencia han querido apoyar a don Santiago Grisolía en esta jornada de su investidura por nuestra universidad. El de hoy es el segundo acto de investidura de grado de doctor honoris causa al que asisto en mi condición de rector, y la satisfacción difícilmente puede ser más honda, pues la aceptación del nombramiento por el profesor Grisolía García como doctor honoris causa por la Universidad de Valladolid supone para nosotros una honra no muy sencilla de explicar. ¿Acaso solo alguien en la misma situación previa pueda compartir? Lo que sí puedo asegurar y trasladarles a todos ustedes es que cualquier institución se sentiría orgullosa, legítimamente orgullosa, de contar entre sus doctores con alguien de la estatura del profesor Grisolía. Una estatura profesional que en su caso no puede escindirse de la humana, lo que le convierte en un espécimen del mundo académico investigador especialmente singular y apreciado. A cualquiera que se limitase a repasar a vuela pluma el currículum de don Santiago Grisolía le parecería evidente la oportunidad y la justicia de su elección. Catedrático de Fisiología, discípulo de los propios premios Nobel don Severo Ochoa y don Arthur Comber. Le solicitaron en la Universidad de Wisconsin en el año 54, donde completó el periplo de profesor asistente, catedrático y profesor distinguido. Cuenta asimismo con más de 500 publicaciones a su nombre, aparte de incontables artículos en la prensa. Pertenece a la Academia de Ciencias de Madrid, de Córdoba en Argentina y la de Medicina de Bélgica. Es doctor honoris causa, y así nos lo ha recordado el doctor Gilbert Juan, entre otras por las universidades de Florencia y Siena. En fin, no me gustaría aburrirles ni abrumarles, pero quizás el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científico y Técnica, que en el año 1990 recibió, resuma su trayectoria mejor que una lista de guiones que no por destacables la harían más escueta. Todos estos logros, toda esta talla profesional, no pueden, como dije antes, separarse de su talla humana, y no me estoy refiriendo precisamente a los centímetros de su anatomía. En mi opinión, ese compromiso humano es lo que cualifica de manera más personal y más determinante el trabajo llevado a cabo por el profesor Grisolía. Su labor al frente del Comité de Coordinación Científica de la UNESCO para el proyecto de genoma humano, un territorio que él ha transitado y conoce como muy pocos en todo el mundo. Esta labor demuestra esta atadura vital del profesor Grisolía con la dignidad y los derechos del individuo, esto es, con el carácter intransferible de la persona, que es, en definitiva, lo que nos hace únicos, justamente lo que nos diferencia en tanto que personas. En pura teoría, a la ciencia se le atribuirían, al menos de entrada, los rasgos de la generalidad y la objetividad, rasgo por naturaleza impersonales. Pero trascendido el plano estrictamente abstracto de la teoría,
lo que queda de la ciencia es la aplicación subsiguiente del posible descubrimiento del que el resto de nosotros, el resto de personas, nos beneficiamos. Y este es un aspecto que los grandes investigadores, como el profesor Grisolía, nunca han dejado de tener presente, y es justamente aquello que creo les mantiene en la búsqueda infinita por profundizar en los logros ya alcanzados. Ese compromiso con el plano más vital de la ciencia no ha dejado nunca de tenerlo don Santiago Grisolía en los muchos años que lleva dedicados, y no quiero utilizar el término invertidos. Por su vocación científica no la emprendió con afán de recompensa. En los muchos años que lleva, como decía, dedicados a la investigación científica y técnica. Ese profundo compromiso justifica por sí solo el acto de hoy. Permítanme una reflexión antes de finalizar. Para alguien como yo, con 22 años dedicado a la universidad, donde la enseñanza, la investigación y ahora la gestión, una persona como don Santiago Grisolía constituye un espejo donde mirarse y, por qué no, un ejemplo a imitar. Ojalá que esta investidura suponga al menos un grato recuerdo para el profesor Grisolía y que de alguna forma ayude a que nuestra Casa de la Sabiduría, esta Universidad de Valladolid, que es también la suya, siga disponiendo de su espléndida ciencia, en los sentidos de generosa y de extensa, por muchos años. Así lo deseo de corazón. Muchas gracias. El acto ha terminado. Se levanta la sesión.